Bien, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Un saludo a quienes están presentes hoy en esta Basílica de San Francisco en La Paz. Tengan todos un bendecido domingo. Saludamos también a todos quienes siguen esta celebración por diferentes medios de comunicación, ya que se ven impedidos de participar en sus respectivas comunidades. Estamos prácticamente concluyendo este mes de septiembre, un mes que como iglesia en Bolivia hemos dedicado a darle mayor importancia a la palabra de Dios. Hoy celebramos en Bolivia la Jornada de la Biblia, concluyendo este mes dedicado a la palabra de Dios. Este mes hemos sido testigos cómo en varias comunidades se han llevado adelante ferias bíblicas, como también cursos de actualización bíblica, momentos de oración con la palabra de Dios, etc. Todo para recordar la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Espero que todas estas vivencias nos hayan llevado a amar más la palabra de Dios y a comprometernos a vivir guiados por sus enseñanzas. No podemos dejar de mencionar la situación que se continúa viviendo en varias regiones de nuestra Bolivia, especialmente el oriente, con focos de incendios, muchos de ellos provocados por manos criminales que van devastando el hábitat de animales y personas. Creo que debemos todos hacer un examen de conciencia y establecer responsabilidades desde lo que nos toca. Desde nuestras autoridades hasta cada ciudadano, seamos sinceros, no damos un buen trato al medio ambiente y las consecuencias las sufrimos y sufriremos si continuamos con esta actitud de maltrato. Va nuestra oración y cercanía para todos aquellos que se han visto directa o indirectamente afectados por estos incendios. Va también nuestra oración y gratitud para aquellos que se han solidarizado de algún modo y para aquellos que como voluntarios se han hecho presentes en los lugares de incendio. Esperamos que esta situación sea prontamente atendida y todo vuelva a la normalidad. Hoy iniciamos la semana también de la creación, donde como iglesia justamente reflexionaremos sobre el cuidado que hacemos del medio ambiente. Que todo lo que estamos sufriendo como planeta a causa del cambio climático sea también ocasión de un trato responsable con la creación. Paralelamente a esto, hemos vivido los pasados días en nuestro país una convulsión social que a más de uno nos ha hecho pensar que se venía una situación difícil para nuestro país. Gracias a Dios que no ha pasado a mayores. Sin embargo, la incertidumbre todavía se hace presente. Debemos todos, queridos hermanos, llegar a comprender, especialmente los sectores sociales y quienes nos gobiernan, que la vía del enfrentamiento no es en ningún momento la solución a los problemas. Por el contrario, apostemos por espacios de diálogo y no por la confrontación. La preocupación de todos debe ser un sincero interés sobre el bien de toda Bolivia. Y a nivel de la Iglesia Universal, estamos a días que se inicie la segunda y última sesión del Sínodo sobre la sinodalidad. Sabemos que este acontecimiento nos ayudará a repensar nuestra acción pastoral, a repensar nuestro caminar como Iglesia. Como el Papa Francisco nos pide, unámonos en oración para el éxito de este sínodo, que el Espíritu Santo ilumine a los participantes para que nos orienten por caminos que debemos recorrer hoy y los desafíos urgentes que debemos enfrentar también como iglesia. Además, hoy hay un otro acontecimiento en nuestra iglesia boliviana. Iniciamos la Semana de la Hermandad. Como sabemos, hay una relación de hermandad entre Bolivia y las diócesis de Trévedes y Hildesheim. Hoy, en las diferentes jurisdicciones,
se inicia un intercambio de voluntariado interno. Muchos hermanos y hermanas de diferentes jurisdicciones de Bolivia se trasladarán a otras para iniciar un voluntariado en varias obras sociales de la Iglesia en Bolivia. Encomendamos esta actividad a Dios para que tenga buenos frutos y ayude a crear un verdadero espíritu de servicio en medio de este voluntariado. Aquí están presentes algunos jóvenes que vienen desde Sucre y Santa Cruz, que harán su voluntariado especialmente en la diócesis del Alto. Los acogemos con mucho agradecimiento y cariño. Frente a todo este panorama, veamos qué es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. La primera lectura, tomada del libro de los Números, nos habla de la importancia de reflexionar sobre la dimensión profética de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y digo como hijos de Dios porque debemos tener en cuenta que desde nuestro bautismo estamos llamados a ser profetas. Recordemos la oración que se pronuncia el momento de ser ungidos con el Santo Crisma el día de nuestro bautismo. Dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre sacerdote, profeta y rey. Y el texto de la primera lectura de hoy se nos dice: ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor. Parafraseando al autor bíblico, podemos decir: ojalá que todo bautizado viva su ser profeta. Quiero aquí recordar unas palabras del Papa Francisco que de manera muy sencilla nos explica cómo podemos entender la figura del profeta hoy en día. Dice el Papa: profeta es aquel que en virtud del bautismo ayuda a los demás a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender los proyectos de Dios y a corresponderlos. Es aquel que muestra a los demás a Jesús, que da testimonio de Él, que nos ayuda a vivir el hoy y a concluir el mañana según sus planes. Piensen que importante es la misión del profeta, la misión de cada uno de nosotros bautizados. Y además, a todo esto que dice el Papa, podemos aumentar diciendo que el profeta es aquel que, ayudado por el Espíritu Santo, mira la realidad y denuncia todo aquello que es contrario al Evangelio, toda clase de injusticias, como las descritas en la segunda lectura. Santiago, justamente en la segunda lectura, alerta sobre el maltrato que se puede dar a los trabajadores. Dice, refiriéndose a los ricos: sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Dos cosas que debemos subrayar de este texto. Por un lado, el derecho que tienen todos los trabajadores de recibir un salario justo, de contar con un trabajo digno. Nos recuerda además que el trabajo es un derecho fundamental de todo trabajador. Por eso, los gobiernos, entre sus tantas obligaciones, tienen también la obligación de generar fuentes dignas de trabajo. Lamentablemente en Bolivia la realidad laboral no es la mejor, ya que se nos dice que el 80% de las personas trabajan en la informalidad y de estas el 87% son mujeres, y de ese porcentaje 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia, y al menos 83,000 menores entre 9 y 13 años trabajan más de 40 horas a la semana. Una situación que afecta gravemente al desarrollo infantil. Un segundo aspecto que subraya el texto de Santiago es que el clamor de aquellos que sufren injusticias laborales es escuchado por Dios.
Y muchas veces Dios quiere que nosotros seamos sus oídos, que nosotros seamos su voz para denunciar, pero sobre todo quiere Dios que nos comprometamos a luchar para que se respete a toda persona desde su dignidad de hijo de Dios y no se cometan ningún tipo de injusticias. Con dolor podemos ver cómo hoy en día es común ver derechos humanos no respetados, ver el incremento de injusticias sobre los más vulnerables. Creo que esto debe cambiar y depende de nuestras autoridades, pero también del papel que nosotros asumamos, que no nos venza la indiferencia, hermanos, que por el contrario nos comprometamos por luchar denunciando todo tipo de injusticia. El evangelio que hemos escuchado hoy podemos dividirlo en dos partes. La primera nos habla de cómo Jesús no impide que se actúe buscando el bien de los demás. Incluso podríamos decir, si no es propio del cristiano, frente a lo que Juan dice, ¿no? Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. A lo que Jesús responde, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Es cierto que aquí Jesús subraya que el origen del bien está en Dios, en las enseñanzas que Jesús nos transmite en los evangelios, que no podemos pensar que hacer el bien es propiedad de solo los cristianos. Por el contrario, esto nos debe llevar a comprometernos a vivir con mayor radicalidad las enseñanzas que hemos escuchado de Jesús, con coherencia y apartándonos del escándalo. Por eso en una segunda parte del Evangelio de hoy habla justamente Jesús del escándalo que muchas veces podemos causar por nuestro antitestimonio. Jesús es claro cuando dice, si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que ataría al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Y frente a esto viene la invitación concreta de luchar contra aquello que causa el escándalo, que es el pecado. Dirá Jesús, si tu mano, si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo. Con todo esto, nos pide tener una actitud de lucha radical contra la fuente de todo pecado. A veces no somos capaces de mirar la raíz de nuestros pecados y peor aún, no tenemos la suficiente valentía de luchar contra aquello que me impide hacer el bien. Justamente el día martes 1 de octubre, que viene, el Papa Francisco va a iniciar el sínodo con una vigilia celebrando un momento penitencial, pidiendo perdón por todo aquello que nos impide ser auténticos cristianos. Si bien no participaremos nosotros presencialmente en el sínodo y acompañaremos con nuestra oración, podemos también nosotros estos días acercarnos a celebrar el sacramento de la reconciliación, haciendo un buen examen de conciencia, pidiendo perdón por nuestros pecados y comprometiéndonos a cambiar para donde sea que estemos, hagamos siempre el bien. Que la Virgen María, Madre nuestra, interceda por todos nosotros para que, como auténticos bautizados, sepamos vivir nuestro ser profético y que el ejemplo de su vida, buscando siempre cumplir la voluntad de Dios, nos ayude a apartarnos del pecado y vivir una vida de continua conversión para que podamos dar siempre testimonio de auténticos hijos de Dios y valientes discípulos de Cristo. Amén.